Ah, mira, mira. Me dijeron, Covichid es el laboratorio que está en la base, el que ah, distribuye, porque me creo. dijeron que la hicieron acá, que es una AstraZeneca de producción local. A nosotros nos dan solo del conurbano, claro, porque no nos van a dejar entrar a Europa igual, así que Gise, que nos quede en la memoria eso nada más. Isabel Pérez León nos mira como muy asustada a todo esto. Sí, sí, te vi. ¿Sabés lo que leí cuando leí rápido? Terrible. Leí Isabel Perón en vez de Isabel Pérez León. Y digo, perdón, digamos, leí muy rápido y se me juntó todo, ¿viste? Sí, bueno. Gise, los trabajitos ahí, Gise se fue a buscar sus remedios, me parece. Pero ella nos pasó, estuvimos viendo algo en el Padlet y había algunos que están bastante bien. No sé si empezar por la punta, digamos, de los que han podido cumplir o por unas consideraciones generales que todavía hay que trabajar. Empiezo por las consideraciones generales, Adrián, hasta que vuelva Gise, que son más para decirlas. Ya volvió Gise, dale, clavate en lo que sea. eh, lo que estoy viendo es que algunos han confundido la idea del mapeo con la síntesis, ¿no? Digo, han tomado el mapeo como el lugar donde hicieron la intervención del monocromo, respetando todas las formas del mapeo. Y la verdad que no es la idea, sino que la síntesis es una orientación de lo que aparece en el mapeo, pero por las direcciones del esquema estructural. En algunos casos eso no sucedió, si quieren los compañeros ver en el Padlet, no es para que se sienta señalado, pero el caso es, por ejemplo, el de Agustín Ortiz, en el que vi que reemplaza, digo, hace la intervención monocromática sobre el resultado del mapeo y bueno, sin tomar en cuenta el esquema estructural como una orientación de ese mapeo. ¿Cuál decías, Gaby? No, Agustín Ortiz, si lo queremos ver entre todos, me parece que es un caso en el que... Hola, Hola Agustín, ¿cómo te va? hola, ¿cómo están? Sí, yo me di cuenta ahora en la teórica que me confundí cuando subí la primera imagen, porque había estado probando, haciendo pruebas para poder llegar a esta, Ah, y bueno, subí la anterior. había subido otra, porque este A no ver. es Claro, exactamente yo el subí mismo. se ve que me confundí y subí una prueba donde completé con colores, pero Ahí dice dos. Bueno, fenómeno. Mejor Esta, eso, ahí está. Pero la otra cosa que te quería decir, Agustín, y esto un poco para todos, por más que, digo, sea una decisión más tal vez del orden perceptivo, hacer círculos para las marcaciones de valor o para las cromaticidades del monocromo, el hecho de que sean cuadraditos y sean contiguos, sin calles, que nadie las hizo sin calles, aunque sean pequeñas las calles, es para que se pueda apreciar la modulación del tinte en los pasajes o la modulación del valor sin que el blanco intervenga en las zonas intermedias. Así que eso ténganlo en cuenta. Cuando hagan las escalitas, háganlas de cuadraditos homogéneos, todos iguales, y uno pegado al otro sin calles blancas en el centro, en el medio. ok. Eso perceptivamente ayuda a ver el movimiento del tinte que realizaron o del valor. Bueno, y después la otra cuestión, pero esta es muy de orden general, pero es para que cada uno de ustedes lo piense, es que los veo muy temerosos a la hora de realizar variaciones sobre el esquema estructural. Muchos sostienen exactamente la distribución de planos o la distribución de valores que hay en el encuadre original, no toman al esquema estructural como una potencia de variación. Y eso estaría bueno que lo revean, porque es la posibilidad que tienen de seguir componiendo sobre el encuadre. Lo decía, por ejemplo, en el caso de Lucía Santa Cruz,
que me pareció una buena intervención cromática, con una paleta de tierras que no es muy tradicional, no sé dónde está Gise, pero pasa un poco eso, ¿no? Digo, no hay un despegue, digo, en el esquema estructural aparecen algunos triángulos en la franja superior, algunas diagonales, que no están demasiado aprovechadas como para producir un movimiento de ese encuadre que es muy interesante sobre variaciones posibles en la pieza síntesis, como la generación de una pieza ya más diseñada, aunque mantenga sus zonas de predominancia, sus relaciones de temporalidad en la lectura del recorrido visual, o que tengan una gran extensión del valor en el tinte elegido como tiene esta. Pero hay decisiones que por no arriesgarse a componer a partir del esquema estructurante empiezan a no funcionar. Bueno, eso a nivel de las condiciones generales, y Gise, si querés ver la pieza que había señalado de nuestro amigo Banucci, está buena. Sí, yo creo que... ¿Alguien dijo algo? ¿Alguien preguntó algo? No. Ah. ¿Estás alucinando por la vacuna? No, me pareció escuchar y capaz. Pero no, mejor voy a compartir en Illustrator, así podemos intervenir lo que haya. Dale. No, me parecía que en líneas generales había errores que estaban apareciendo en casi todo el taller, que tenían que ver con esto también que mencionaba Gaby, ¿no? Con qué pasa con el esquema estructural y la síntesis, y creo que muchos por ahí se quedaron como a medio camino respecto a entender la síntesis como el cruce con el mapeo y el esquema estructural. Después, por otro lado, veo que por ahí muchos están haciendo algo de trampa, a mi parecer, con el dispositivo, utilizando la herramienta de vectorizado que tiene Illustrator, o que tiene, no sé, otros programas también, ¿no? Y están generando el mapeo a partir de esa automatización del software, ¿no? Que reconoce automáticamente los valores y hace un trazado con eso. Cuidado con esas cosas. Cuidado porque ahí están dejando todo a merced del dispositivo, ¿sí? Y el dispositivo es bastante tonto, bastante lelo para hacer esas cosas, y termina generando zonas de imprecisión, zonas donde los valores no se corresponden, etcétera, ¿sí? Y aparte ustedes también se están perdiendo el ejercicio de mirar, se están perdiendo la experiencia de poder ver por ustedes mismos y distinguir, bueno, acá dónde empieza, dónde termina un valor, ¿no? Y están dejando todo eso a merced del dispositivo que haga sus cosas tontas, ¿no? Que son bastante torpes para hacer eso. Bueno, así que bueno. Perdón, Sí. Gise, qué bueno que te detuviste ahí, ¿eh? Me parece un gran tema para todos ahora que estamos trabajando en estos dispositivos. Tengan en cuenta eso que dice Gise, porque es cierto que los software son sistemas codificados que algún régimen de lectura producen, pero vuestro sistema perceptivo es mucho más interesante, mucho más fino y construye relaciones. Con lo cual, nadie dice que no tengamos a la máquina como aliado. Tengan en cuenta que la máquina no puede resolver lo que el sistema perceptivo de ustedes resuelve. Cuando decimos esto es porque hay una gran batalla contemporánea entre si el algoritmo puede pensar por nosotros o no. Y esta cuestión que Gise señala es muy importante. Algoritmo es evidentemente un tipo de repetición precisa que los software contienen. Son relaciones de insistencia o repetición. ¿Está bien? Entonces tengan en cuenta que cuando el sistema vectorial de la máquina elige por ustedes una relación de valor, no ve los valores que ustedes ven. Ve una sobrecodificación del valor. Voy a hacerlo acá en vivo. ¿Perdón? Perdón, no, Adri, mientras vos hablas lo hago en Sí, vivo, eso del algoritmo. Sí.
No, para que por lo menos lo vean, vayan entendiendo eso, que la máquina es un aliado, pero no resuelve perceptivamente. Aunque puede orientar, en el color también puede orientar. Pero una cosa es orientar, otra cosa es que decida la percepción de ustedes. Ahí está. Registrémoslo esto, ¿eh? Esto es lo que... Ah, perdón, no estoy grabando. Tendría que haber puesto a grabar justamente esto. ¿Dónde está ahora acá? Grabando. Sí, tampoco se puede usar la palabra pituto por toda la historia que tiene. ¿Dónde está el pituto? Estaría buenísimo, pero evidentemente hay cadáveres detrás de eso, no se puede. No, acá hice ese experimento del vectorizado automático que hace el software. Y ahí podemos ver, ¿no? El grado de artificialidad con el que maneja la percepción de los valores, ¿sí? Fíjense, ¿no? Por un lado acá tengo el encuadre original, la imagen original que habíamos trabajado esa vez, no sé, justo encontré esa y traje esa, no por ninguna cosa en particular, y el resultado que hace la máquina, ¿sí? Donde, bueno, fíjense estos valores que me inventó acá, de dónde salen en realidad en la imagen. ¿Qué pasa con toda esta sutileza de valores? ¿Qué pasa con esto? Que termina haciéndolo desaparecer, ¿sí? De todos modos, ustedes me podrían refutar, decir, ah, bueno, no, pero eso es ajustable, se puede setear. Sí, se puede setear, pero ese seteo nunca va a igualar al seteo de la percepción de nuestra mirada, ¿sí? Uno puede utilizar estas herramientas una vez que ya, no sé, desarrolló un oficio, desarrolló una experiencia y puede poner en juicio esto que está haciendo el dispositivo, ¿sí? Si no, son cuestiones peligrosas, dejarse llevar únicamente por la automatización que puede tener un software, tanto para el color como, por ejemplo, para la generación de estos mapeos. O sea que, bueno, cuidado con estas cuestiones porque me pareció en algunos casos que el mapeo estaba generado a partir de esta herramienta de vectorización, ¿sí? Buenísimo. Sí, no sé qué Dale, querías preguntar. Consulta. No para esto, ¿no? Pero ¿cómo se hace eso para, digamos, en un futuro aprender? Porque yo ni idea, yo lo estuve haciendo a ojo. Y ahora que vi que lo hacía tan fácil, como que me quedé como, No, acaso les estoy diciendo cuidado con esto, que el Illustrator, Corel y varias herramientas tienen una herramienta que vectoriza las imágenes y que genera automáticamente una especie de mapeo. Cuidado con eso, no usen eso para hacer este ejercicio porque se están perdiendo toda la experiencia perceptiva de entender los valores de grises y ustedes empezar a ajustar el ojo y decir, bueno, ¿dónde empieza, dónde termina un gris? ¿Dónde empieza y dónde termina esta situación en un pasaje? ¿Cuántas instancias tengo en ese pasaje? No lo recomiendo, ¿sí? Si van a trabajar en digital y van a empezar a generar un mapeo en digital, háganlo a mano, ¿sí? Hagan a mano en el sentido que estoy diciendo, a mano digital, perdón, es una especie de paradoja eso, pero trabajando, por ejemplo, con la pluma, donde, bueno, yo voy marcando acá, digo, bueno, esto es así, esto empieza y termina acá, y voy haciendo el trazado donde yo creo que empieza y termina un gris, por ejemplo, ¿sí? Esta sería como la manera digital de simular esa analogía de tener un calco encima, ¿sí? No disponiendo de la automatización que me da el dispositivo, ¿sí? Porque esa automatización es bastante lela, es falsa y les impide a ustedes poder hacer uso de una experimentación perceptiva y visual con esto, que es súper interesante y que es un poco la base y la introducción al color. Perdón, Gise.
para todos. Mapear quiere decir algo muy claro. Organizar valores, ¿está bien? Y entonces, es muy importante que ustedes puedan establecer finas relaciones de pasaje entre un valor y otro. Lo que el sistema de vectorización hace es leer formas y no pasajes de valor en su minuciosa discrepancia interna. ¿Está bien? Entonces, se come un montón de áreas que son importantes para la construcción. Eso es lo que queríamos que tuvieran en cuenta para no hacerlo automáticamente, porque el ojo está viendo ese cambio de pasaje de valor, dónde termina un área, dónde empieza la otra. No está viendo solo la forma, la envolvente. Sí, fíjate acá, hice otra vectorización automática, le pedí que tenga un poco más de valores, pero de todas maneras, ¿no? Empieza a generar cosas rarísimas, valores que eran inexistentes en la pieza inicial, ¿sí? O sea que cuidado con estas cosas, ¿sí? Anímense a la experiencia de hacerlo por ustedes, ¿no? Es parte del ejercicio, es parte de la formación de ustedes como diseñadores gráficos. Ser diseñador gráfico no es cómo vectorizar una imagen con Illustrator. Es dónde empieza y dónde termina el límite de un valor en todo caso, ¿sí? Agudizar el ojo. Es hacerse cargo de su propia percepción y no dejarla librada al azar de un algoritmo. Solo máquina biológica, como dice alguien ahí. No. Por eso no existe. En este caso traten de que No, que decía que no existe esos lugares que pretenden enseñar a diseñar y cuando uno acude a esos lugares lo único que enseñan es usar el algoritmo, la herramienta, ¿sí? Claro. Una tecnificación y tecnocratización de la percepción es lo que venden en esos lugares, cuando la experiencia pasa por otro lugar. Bueno, ese me parece es un buen punto de la corrección de hoy, ¿no? La fineza de la diferencia de valores para definir las áreas de este mapeo. Eso sí me parece es bien importante porque lo que estamos aprendiendo es relaciones de valor. Y entonces es importante que el ojo esté haciendo ese trabajo. Sí, alguien iba a preguntar algo. Nada, entonces es como que el mapeo era sí o sí con el valor, pero yo tengo una duda. Dale. En el trabajo yo lo hice tipo a mano, pero lo hice así también resaltando las figuras, no marcando su valor. O sea, sí lo marcaba, pero solo el contorno, digamos. Está mal. Es que el mapeo tiene que ver justamente con los valores que hay en la imagen, no tiene que ver con que, bueno, esto es una mano, o esto es un resto de tipografía. En todo caso, bueno, ¿dónde empieza este valor alto que me aparece en esta mano? ¿Dónde me aparece el valor intermedio? ¿Dónde se corta respecto a ese valor alto? Por ejemplo, no es que yo hago un mapeo y hago el contorno de una mano, por ejemplo, en este caso. Sino que el mapeo es entender los valores, ¿no? Hacer justamente un mapa, una cartografía de dónde están, dónde empieza y dónde terminan esos valores, delimitarlos. Por eso Gabriel les estaba pidiendo, se entiende lo que estamos diciendo, ¿no? Gabriel les estaba pidiendo que a su vez los valores en los cuadraditos que ponen tengan calles muy chiquitas para que se vea la modulación también, para que perceptivamente cuando marquen la relación en esos dedos de dónde está el valor alto, el valor medio, el valor bajo, puedan mapear mejor. Mapear quiere decir acá entender bien la relación entre cada valor, porque eso les va a permitir una mejor intervención. También, ven que el mapeo tiene
es la conceptualización del valor a través de una línea de contorno. Pero es la conceptualización perceptiva del valor, donde un valor alto se convierte en valor medio, donde produce un pasaje un valor bajo o viceversa, ¿no? Entonces, ¿cómo va desarmando la forma que lo contenía? ¿Cómo va creando una forma dentro de la forma, dada por la relación de luminancia? ¿No? Las relaciones las llamo de luminancia para que la tengan en cuenta con lo que hablamos la otra vez. Todas las variaciones o modulaciones de luz, eso es lo que están mapeando. ¿Sí? ¿Es claro eso para todos? Que están mapeando eso, no la forma en general. Buenísimo. Si se entiende eso, ese es el punto central. Gisela a su vez le agregó un tip fundamental. Cuidado con los seteos. Cuidado con los códigos de las máquinas que producen algo y por más que nos ajustemos, no percibe lo que percibimos nosotros. Pero eso es buenísimo porque en el diseño contemporáneo hay un alto dominio de la tecnificación, pero es importante entender dónde la tecnificación puede fallar para la fineza de algo, como por ejemplo para mapear mejor valores. Bueno, ahí ustedes pueden entender que el ojo necesita un entrenamiento. Y eso va a pasar también con los vectores de color de la máquina. Por eso Gise se los va a mostrar después con mucha precisión más adelante, ¿no? La máquina también puede producir relaciones de color, pero también tiene una cantidad de problemas que vamos a tener que ver, pero no ahora. Lo que es importante entender que es esto, los algoritmos tienen capacidad de diseñar operaciones. El problema es cuáles y cómo las intervenimos si nos equivocamos con la herramienta. Por ejemplo, esta, que no puede ver la precisión del valor que nuestro ojo ve. Esa es la primera corrección del día que está buenísima. Esto hay que escucharlo bien, más en una época de laboratorio como este perceptivo, en el que todo lo estamos trabajando con el dispositivo técnico que nos permite entrarle a la cosa, ¿no? Sí, y Eso saliendo, ¿no? saliendo Sí. está buenísimo la corrección esta de, digo, no confiar solamente en el dispositivo técnico y apostarle un poco a la percepción y a la educación de la percepción propia. Esta pieza que rescató Gise, a mí me interesan muchas cosas de esta pieza. Desde el primer análisis de esquema estructural, desde el encuadre, donde hay zonas definidas y zonas que por la transparencia se empiezan a volver de límites imprecisas en el encuadre, al esquema estructural, al mapeo que pareciera recuperar parte de esa indefinición de las partes, porque está pensando el valor y bueno, los contornos se vuelven difusos de cada una de las formas, justamente lo que el amigo Miranda estaba señalando. Bueno, no se trata de contornear cada una de las formas, sino seguir perceptivamente cada zona de valor, a la pieza síntesis, que me parece un buen ejemplo. Dice, si mostrás la de color, te corres un cachito en el encuadre, me parece un buen ejemplo de cómo romper, y esto a lo que estoy viendo insistentemente, la iconicidad para llegar a una pieza de diseño de superficies, de relaciones de valor, de relaciones de cromaticidades y luminancias, que, bueno, se produce, que es una variación del encuadre original. En este sentido, me parece, incluso esta pieza, por la cromaticidad, pareciera reproducir zonas de transparencia, y eso me parece muy interesante también. No sé qué tienen Gise para decir, Adrián, compañeros. Yo tengo la misma sensación, Gaby, de esta pieza ahora que la veo. Me parece que es un buen ejemplo de esto que vos insistís mucho, de poder correrse la imagen de partida a partir de los análisis, es decir, darle alguna variación. Y la variación está conseguida. Ven que ha desaparecido
la figura y han quedado planos. Y esos planos hacen flotar una variación interesante respecto del inicio. Sin embargo, las direcciones siguen estando. Y eso está bueno. ¿No? ¿Verdad? Los niveles también parecieran seguir estando. Digo, no es que se acható la... También. En la síntesis se acható la espacialidad. Yo quería hacer una pregunta, que es una pregunta-observación a la vez. Cuando el mapeo, también lo que recomendaban también era hacerlo a mano, pero no puede ser un poquito más milimétrico en ese sentido y a la vez hacerlo digital puede ser que quede un poquito mejor cuando lo combinemos con el análisis. No, no creo que haya mejor o peor. Cada uno es hábil con las herramientas que domina. Si yo me siento hábil como para hacer el mapeo a mano, me va a quedar súper preciso. Si lo quiero hacer en digital porque sé que domino esa precisión en lo digital, me va a quedar preciso en el digital. Creo que no pasa por ese lugar la precisión, ¿sí? Sino en primer lugar en cómo uso esa herramienta y en segundo lugar el grado de percepción que yo tenga respecto a la imagen, ¿sí? Al entendimiento que pueda tener, bueno, y la toma de decisión en las zonas de pasajes de dónde empieza y dónde termina un gris, ¿sí? Y ahí creo que hay una cuestión personal, ¿no? De elegir hacerlo a mano o elegir hacerlo en digital. No creo que al hacerlo en digital indefectiblemente lo voy a hacer más preciso porque es digital. No. Puedo perder un montón de cosas justamente porque capaz me pongo a mapear y empiezo a hacer zoom y empiezo a mapear desde acá y me estoy perdiendo la totalidad de la relación de esos valores con este sector, ¿sí? Esto también es muy bueno. Presten atención esto que acaba de hacer al meter el zoom, Gise. Ven que acá no se puede mapear, está destrozada la imagen. No me permite ver mejor, me permite ver peor. Esto es lo que no hay que hacer. Es decir, el zoom no sirve para mapear. Porque el ojo ve mejor a una distancia relativa. No tiene que destrozar la imagen para ver. ¿Está bien? Y el zoom, en un sistema técnico, implica destrozar la imagen para ver. Es decir, entrar en un detalle imposible que descompone la imagen. Es como la metáfora de una gran película de cine que se llama Blow Up, de Antonioni. Cuando un fotógrafo revela una fotografía porque cree ver un crimen y la lleva a una escala tal que cree ver el cadáver, pero el cadáver de alguna manera se confunde con el fondo, con el parque, con la figura y pasa a ser una alucinación. Bueno, cuando pasa eso en la imagen, que es lo que acaba de hacer Gise, se llama efecto blow up. Y quiere decir que estoy perdido, que perdí la imagen. Gran y hay que tener película mucho de cuidado. Antonioni, Véanla. Está en las redes. Hay que tener mucho cuidado en perder la imagen, ¿ven? Entonces, fíjense que Gise está marcando dos cosas geniales. Una, no utilizar algoritmos para definir la percepción. Dos, no destrozar la imagen para ver áreas, sino que las áreas están a una determinada relación perceptiva de conjunto del ojo. Es el ojo perceptivo el que ve. El ojo mecánico no lo reemplaza. Aproximarse demasiado es destruir. Estar demasiado lejos es no ver. Bueno, quiere decir que la distancia crítica del ojo humano, que todavía la estamos usando en estos dispositivos, es clave. Enfoca más que el foco mecánico. Incluso más en calidad, en intensidad, no solo en cantidad. Cuando uno ve esto que hizo Gise de pasar de escala con el zoom, se desarma la imagen porque no enfoca calidad ni intensidad de lo que hay, sino que divide codificadamente áreas. Bueno, ahí perdimos la imagen. Sí, y empiezan a aparecer
otras cosas que también, como en la película, me pueden hacer alucinar que acá hay, no sé, 10 valores más, cuando en realidad la lectura de la imagen implica que en realidad capaz que acá hay un solo valor. O sea que cuidado con eso, ¿no? Y ahí voy a lo que recién preguntaba, ¿no? Bueno, ¿lo hago en digital? ¿No va a quedar más preciso? No necesariamente, porque si hago el mapeo en digital a esta escala, voy a estar flasheando cosas, no voy a estar viendo un mapeo de la imagen, voy a estar viendo un mapeo del píxel, ¿sí? Y el píxel en su unidad cada uno tiene un valor, ¿sí? Esto ya dejó de ser la imagen, ¿sí? ¿Se ve esto, chicos? Es muy bueno estar haciendo esto. Esto enseña mucho que el código del píxel es un código de valor, ya. Pero es un código de valor para sostener la descomposición máxima de la imagen o su composición. Nosotros no estamos viendo eso con el ojo humano. Estamos viendo el conjunto de las áreas de valor. Acá, ¿cuántos valores hay? Muy bien eso. Muy bien, Gise. Esto se llama el Claro, como que al, kernel. al destrozar la imagen, al destrozar la imagen vas encontrando más y más y más cosas y como que te metes en una espiral en descenso hacia la locura, más o menos, porque no terminás más. Fabio, lo contrario, o te quedás sin imagen, que es exactamente el problema También. fundamental de todo esto. No es que ves más, sino que ves de menos, cada vez de menos. Y lo que estamos tratando de que ustedes vean es que hay una distancia justa donde el ojo ve una variación rica perceptiva que los elementos mecánicos o por algoritmo o por aproximación de los dispositivos pueden anular. Tengan cuidado con eso, es un gran aprendizaje darse cuenta de eso. Que el ojo se entrena para ver áreas y puede discriminar esas áreas. Pero se entrena no porque uno diseña, sino porque uno está vivo. Es decir, el ojo humano no ve en píxeles. ¿Se entiende? No descompone píxeles. Descompone áreas de contraste de luz y de sombra. Y si ustedes entran a un cuarto, lo han visto esto, ¿no? Entran a un cuarto oscuro, se quedan un ratito, empiezan a ver modulaciones nuevas, hasta que llegan a ver algo. Bueno, la máquina no, descompone píxeles. ¿Está bien? Esto es un interesante tema para ver el valor. El ojo, si ustedes le preguntan a un óptico, los ópticos en realidad saben mucho de esto, les van a decir los grandes niveles de adecuación y adaptación que tiene el órgano visivo humano. Por eso cuando alguien dice, bueno, no te preocupes, sacamos el cristalino y ponemos una lente de contacto. ¿Sabés lo que me dijo el médico cuando le dije quiero sacarme el cristalino y ponerme una lente de contacto? Me dijo, estás loco. Una lente de contacto, la más refinada del planeta, es una forma dura de dividir el mundo. Y vos tenés una forma de una máquina blanda infinitamente precisa, por más que falle. ¿Se entiende? Maravilloso. Profe, Sí, y una consulta más ahora que ya vi el tema del valor. Estaba revisando mi trabajo y digo, bueno, hice toma. Pero me hace ruido cómo es el tema de combinar el análisis estructural con el nuevo mapeo de las zonas de valores. ¿Cómo hago tipo la síntesis? ¿Cómo le puedo decir? es una buena pregunta, una buena pregunta. ¿Cuál es mi criterio para, digamos, sacar ciertas cosas? ¿Y qué te parece, antes de que nos lancemos nosotros a una respuesta, qué te parecería, Carlos, que sería? Bien. No sé, yo creo que sería guiándome de la foto original en las zonas de más pregnancia, digamos, pero no sé si se... Viendo, por ejemplo, acá el ejemplo, lo que hizo Ezequiel, ¿qué te parece a vos que sucede en este pasaje, en estos tres, en el pasaje de estas tres, ¿no? Del esquema estructural al mapeo a la lámina síntesis, ¿no? ¿Qué te parece que hay en esas tres instancias? Como que toman las líneas continuas y algún detalle claro y el resto lo elimina.
un poco ahí tenés. Eso es un poco, mirá, eso es un poco hablar en píxel también, ¿eh? Vamos con cuidado. Sostiene las direcciones determinantes del esquema estructural. Eso no se pierde. ¿Está bien? ¿Estás de acuerdo? Que las direcciones que determinan al esquema estructural las va a mantener en la síntesis. ¿Eso lo ves? Sí, eso lo veo. Las direcciones que definen algo que no podrías perder están. Luego, en el mapeo, fíjate que está trabajando las áreas de la diferencia de valor. Valores altos, valores medios, valores bajos. ¿Lo ves eso o más o menos? Que las está sosteniendo esas áreas. ¿Eh? Sí, eso sí lo sigo viendo. ¿Sí? Por eso y ahora lo que está combinando en la síntesis es la dirección con las áreas y creando una relación entre eso. Ok, no hace falta entonces que la foto original. La foto original, lo que vas a tener en cuenta de la foto original es el tema de los valores, ¿no? De los grises, que eso ya, digamos, lo tradujiste en el mapeo, se supone, ¿sí? Pero no es una reproducción de la foto original, ¿sí? Sino es crear una nueva imagen a partir de este proceso en donde lo que se va a mantener de la imagen original es el tema de los valores, la ubicación y la distribución de los valores para la pieza original, para la pieza nueva en monocromo. Me interesó esto que dijo Adrián de hablar en píxeles, Carlos. Porque digo, a veces ciertos reduccionismos que parecen tener estatuto de verdad, en realidad son alucinaciones que funcionan como reduccionismo. Vos, foto original, ya no tenés hace 15 clases. Lo único que estás trabajando son fragmentos cuadres que, como dijo con mucha precisión Gisela recién, son imágenes que se vuelven otras imágenes por algunas operaciones. Pero tratemos de ser precisos en eso porque eso va también, esa relación entre lo que vemos y cómo decimos que vemos, va moldeando nuestra percepción. No es que quiera ser tan determinante en esto, pero a veces el poder describir dónde empieza un gris y dónde termina un gris es la forma de hacer el mapeo, ¿no? Poder decir acá empieza y acá termina es la forma de hacer el mapeo, por más que uno lo haga con un lápiz, con un cursor o con lo que fuera. Entonces es importante darse cuenta que ya no hay foto, hay solo imágenes para producir variaciones con operaciones de intervención. Y el instrumento, en este caso, es el esquema estructural, el mapeo de las zonas de grises y una producción conceptual mental, que es la síntesis. Una relación del recorrido visual y la pregnancia con la imagen de inicio. Una variación de la aparición de zonas en relación a esquema estructural, mapeo y operación conceptual que llamamos síntesis. Sí, profe, ahora sí lo entendí. Ese era como, me hacía ruido ese punto, pero... Está buenísimo porque es bien complicado de entender, así que está bueno que lo preguntes. Por eso te volqué la pregunta a vos. Gabriel, aprovechando justamente la pregunta que hizo mi compañero, sí. Yo quería preguntar si las escalas de valor en lo que sería la monocromía tenían mucho que ver con la imagen original, o sea, que correspondan los colores oscuros con las zonas oscuras, o eso podía ser un poco más libre. En principio sí, pero vos, hay algo que por ejemplo, en el caso, no tanto el que estamos viendo de Ezequiel acá, pero sí un poco se ve, hay casos en donde achicaron la relación de valor, es decir, por el propio tinte que eligieron, un poco lo está haciendo Ezequiel, pero el violeta que eligió como tinte permite la extensión en una relación lumínica bastante amplia. Vos fijate que la zona más oscura del encuadre original, que es un negro que se ve abajo de esas, ahí está marcando los GISE, no está en la misma. Si pongo el valor bajo del tinte violeta contra ese negro,
bueno, es más luminoso el valor más oscuro del tinte violeta. Sin embargo, está reproduciendo de algún modo la relación de los valores, donde está la zona más oscura, está manejando los valores más bajos, donde está la zona más alta, está manejando los valores más altos, donde hay una zona de valores intermedios, está colocando valores intermedios. Digo, no tiene que ser una relación comprobable, qué sé yo, a la medida de una escala precisa, de la medida más pura. Es mucho más la relación, donde hay valores bajos, o bajas intensidades lumínicas, podríamos decir que es lo mismo, bueno, que las haya también como resultado de esta operación conceptual que es la síntesis. Y donde haya valores altos, pues suceda lo mismo también. Pero están aplicando en 5 valores, que es probablemente menos que lo que tienen en el encuadre de origen. También quería decir, querido Gaby, que esa imagen síntesis es un acto de diseño. Si ustedes quieren pensarlo de algún modo, no es un acto matemático, es un acto en el que se juegan elementos que están y relaciones que ya están diseñando lo que viene. A eso Gabriel le llama el principio de variación de una imagen. También eso, ¿ven? Que ya hay un acto de estar generando la imagen venidera en las decisiones que tomo. Entonces me parece que está bueno. Y mientras hablábamos de los píxeles y todo eso, no pensar en píxeles, solo a modo de una broma me vino recién a la cabeza que tengo un librito que les recomiendo cuando alguna vez les dé ganas de leer, que es de un cineasta que en realidad quería ser pintor y no pudo, quería ser escritor y no pudo, y combinó las dos cosas. Y el librito se llama Los Píxeles de Cézanne. Y es miren, se los muestro porque es muy lindo. Se llama Los Píxeles de Cézanne, es Wim Wenders, es un director de cine alemán, y en realidad es cómo ve las imágenes. Es decir, cómo las ve escribiendo. De hecho, el primer textito del libro se llama Primero escribo, luego pienso. Muy bueno. ¿No? Y tiene que ver cómo ve lo que ve. Nada, quería decir que la idea de píxel también tiene que ver con un modo en el que uno puede mirar el mundo entre las cosas y puede desarmar lo que hay. Hola. Una pavada, era solo para compartirles la idea de pensar en píxeles tampoco está mal. No, es un modo de pensar. Che, Fabio, no sé si te contestamos antes de que la compañera que estaba tomando el micrófono, ¿te contestamos, Fabio, un poquito o no? Sí, no, sí. Sí, me sirvió. O sea, pasa que mi problema, no es un problema, porque la verdad, ya con lo que habíamos visto en el MIT general sobre las nociones de vacío y de no llenar o de llenar, me quedó bastante claro. En la mía, la que era mi composición, se respetaba mucho eso, lo de tener una especie de coherencia entre los valores y la monocromía, ¿no? Los valores originales y la monocromía. Pero ahora viéndolo ya voy entendiendo un poco y bueno, ya... Igual yo la vi, Fabio, la pieza que hiciste, y me parece que hiciste una operación de diseño en ese reencuadre de la pata del sillón, le das ese espacio. Habría que pensar si querés tomar otras decisiones, ¿no? En relación al esquema estructural. Digo, hay elementos de esa rítmica de la mancha que vos decidiste ignorar, ¿no? Con esa rítmica de la mancha de una zona indefinida de una trama que no la estás dando aparición en, digamos, ¿no? Sí. Como te cuesta normativizar esa relación de mancha. Sé a lo que te referís igual, yo sé que hablás de lo que sería el estampado del... Eso. Y es un problema eso, porque hay una relación. Sí, total. Se escapa un poquito a poder geometrizarla, ¿no? De alguna manera. Sí. Claro. No, pero después... tiene una composición interna.
No, pero después por otro lado creo que en el mapeo tampoco lo estoy viendo, más allá de ese estampado, ¿no? Hay situaciones de pasaje de valores, ¿no? Como por ejemplo acá arrancando de un valor bajo a este acento de valor alto y ese gris Claro. intermedio. Lo mismo acá, ¿no? Está habiendo una situación en donde no se trata solamente de un valor uniforme, ¿no? Sino que empieza a haber ritmos también. Claro, falta un poco más. Y creo que en todo caso yo rescataría, o lo que te dice Gaby, ¿no? De ver qué sucede con esa mancha y entrarle un poco más a esos valores. Y Igual, después perdón, hacer el trabajo con el cosita, esquema. Gise. Sí. Porque Gise te está diciendo algo bien preciso, Fabio, y está bueno. Digo, yo empiezo a pensar cómo eso se puede, cómo podés entender qué es esa trama del estampado. Y Gisela te dice, bueno, está bueno tratar de entender la trama del estampado, pero primero pensar que esa trama del estampado está dada por diferentes zonas de intensidad lumínica, que es el mapeo de gris, que no estás tomando y que por eso no hay rastro de eso. Entonces, Claro, sí, digo, ni siquiera lo estás tomando para orientarlo después por el esquema estructural. sí. Así que está buena la pista que te está dando Gise ahí, ¿no? No, sí, ya lo voy entendiendo. De hecho, no sé si fue por, no creo que haya sido por no animarme, pero capaz por no querer tratar de llenar la composición, o me olvidé de ese estampado. Pero lo que dijo Gise de los diferentes tipos de valores, lo que es la parte que sería el sillón, ahí sí, ahí creo que eso sí hubiese sido. No, Ahí- incluso, perdóname, Fabio, perdóname una cosita, incluso tenés un corrimiento en la sombra proyectada, eso que vos tomás como un triángulo, que casi en tu imagen diseñada monocromo se vuelve muy pregnante, que está buenísimo ese corrimiento de la sombra como una posible variación, y yo me preguntaba, ¿por qué esa diagonal del esquema estructural no la llevaste de lado a lado, ¿no? ¿Por qué no llevarla de lado a lado para seguir diseñando tu pieza final, digamos, ¿no? No entendí no entendí bien. Ves que en el esquema estructural tenés una diagonal muy fuerte, Claro. y esto lo digo un poco para todos, digo, la posibilidad de variación del esquema estructural es la posibilidad de esa diagonal llevarla de lado para generar otras particiones, otros ritmos visuales, que, bueno, se corresponda con las zonas de valor y demás, pero esa es la potencia de variación del esquema estructural. Ahí está, sí, ahí lo entendí, ahí lo que hizo Gise ahí en pantalla. Y después, Fabio y Gise, perdón que me quedé con ganas de decir algo hace un ratito. Vos dijiste, Fabio, que uno podría caer en una espiral descendente, o diría yo, en una espiral ascendente, metiéndose en el detalle perceptivo de lo que es una visualidad. Sí. Y la verdad que es así, y me hiciste acordar, hoy estamos literarios, un libro un poquito medio, qué sé yo, muy ligado a un escritor en una etapa, creo que muy cristiana de él, que se llamaba Leopoldo Marechal, y se llamaba Ascenso y Descenso del Alma por la Belleza. Pero más allá del fondo teológico que pueda tener eso, hay algo de eso, hay algo, la percepción se puede enloquecer, se puede ordenar, se enloquece y se ordena. En ese juego entre perderse y ordenarse es lo que puede haber un movimiento en la percepción. Si está siempre ordenada, no hay ningún movimiento. Si está siempre perdida, no se puede componer nada. Pero en el entrar y salir de ese vértigo es donde aparece la relación compositiva. Claro. Así que no hay que tenerle miedo a esa cuestión. Y después, nada, bueno, ya irán viendo ustedes, y esto queda para otras relaciones o para otras conversaciones, cómo las decisiones que uno toma de ceñirse a un código o inventar algo, terminan siendo decisiones muy vitales y políticas también. Pero bueno, eso queda para otra conversación, ¿no? Entonces, están pensando cuando están haciendo. Quería agregar, sí. De lo que me habías dicho vos, de marcar eso, de remarcar esos niveles de variación de valor en lo que sería el fondo, el estampado, ¿eso lo puedo marcar con una línea? ¿Cómo lo podría marcar en el mapeo? Y en el mapeo tenés diferencias de valor en las zonas clarísimas.
Sí, El problema es una línea, le en puso el una esquema línea. estructural, no en el mapeo. En el no, mapeo primero, es muy evidente. Perdón. Fabio, una cosa es el esquema estructural, otra cosa es el mapeo y otra cosa es la síntesis, ¿sí? Sí. Yo lo que iba a marcar ahora, que me parece en tu esquema estructural te está faltando además marcar información. ¿Qué pasa con toda esta situación de mancha a la que estábamos mencionando recién? Que empieza a proyectar también direcciones bien potentes que creo que no las estás tomando en consideración, ¿no? Por ejemplo, yo veo acá que existe una dirección, ¿no? En la relación, en la diagonalidad que propone ese estampado que se relaciona con esta otra voltereta del estampado, ¿no? Me producen al ojo una otra relación diagonal. Lo mismo que esta que está sucediendo acá. Y De hecho, ahí hay dos verticales. este otro estampado que empieza a proyectar también ejes verticales, ¿no? Sí, Y total. acá veo algo que por ahí se repetía bastante en las correcciones que estuve haciendo este día, de dudas que tenían muchos en cómo marcar el esquema estructural, y entonces yo lo que veía que ponían, no sé, un huevo acá, por ejemplo. Ese huevo no tiene nada que ver con el esquema estructural, ¿sí? Ese huevo lo que está haciendo es como narrando, remarcando, subrayando lo visible, no está marcando ninguna dirección, ¿sí? Sé que es complejo por ahí de verlo, pero lo que se marca en el esquema estructural son esas fuerzas, son esas direcciones, no un remarcado, un redibujado de lo ya visible, ¿sí? Porque acá yo podría decir, bueno, sí, ahí hay una curva, pero realmente esa curva es relevante como dirección compositiva. Y si miro más detenidamente la imagen, ¿no es más potente la relación de estos puntos que se proyectan hacia abajo construyendo una diagonal en todo caso? Y creo que un poco es empezar ustedes a proyectarse esas preguntas y mirar insistentemente la imagen, ¿sí? No van a sacar esas direcciones mirando muy por encima de la imagen. De la misma manera que uno estudia un texto, ¿sí? Con una primera leída probablemente no vaya al esquema estructural del texto, ¿no? Tiene que darle un par de leídas insistentes, ¿sí? O con ver una película. Con la imagen pasa lo mismo, ¿sí? Tengo que empezar a verla insistentemente para ver esas cosas, decir, no, bueno, che, pero acá si acá yo dibujo un huevo, ese huevo no es una dirección, es un huevo, es un óvalo que metí ahí, no me está marcando ninguna direccionalidad, ¿sí? Y después el ojo ahí, en ese ejercicio, va a empezar a entrar en ritmo de ver, no, en realidad esos puntos me construyen una dirección, ¿sí? Esto en realidad me está tirando al ojo hacia abajo, me está tirando un eje vertical, ¿sí? Y creo que con ese estampado que tenés ahí atrás está esta cuestión, ¿sí? Está esta cuestión de que empieza a proponer direcciones, empieza a proponer un ritmo, esas formitas. Hola, ¿puedo hacer una Lo pregunta? entendí perfectamente. Gracias. Buenísimo. Anti Sofía. Sí. No, yo tengo una duda porque a la hora de hacer la síntesis, ¿no? Porque por momentos la imagen original de la que partí, muchas de esas direcciones estaban dadas por valores, efectivamente. Entonces, cuando hago por un lado el esquema estructural, por otro lado el mapeo, luego voy hacia la síntesis, por momentos siento que se tocan mucho. Entonces, como que eso me limita un poco a la hora de hacer las variaciones, siento yo. Como que veníamos hablando de esto, de variar, de basarte en el esquema estructural y demás, y siento que hay una variación a la que no llego, porque a veces encuentro demasiadas similitudes entre el esquema estructural y el mapeo. Entonces después la síntesis tal vez se parece un poco al esquema estructural. Y yo creo que hay principalmente lo que te está pasando, bueno, no sé cuál es esta imagen, no la vamos a ver, que no puedo ver igual acá el chat quién está hablando. Creo que todavía estás por ahí como muy pegada a la imagen inicial, a los valores que tiene la imagen inicial, a lo que es la imagen inicial, y eso creo que impide que tu percepción
se despegue de Perdón, ese es lugar. Sofía Mazú, si querés. Sofía, Mazú. ahí la buscamos. Dice, no te sobreexijas si te sentís mal, ¿eh? No, por ahora estoy perfecta. Claro. Pero vamos a ir redondeando en un poquito, en unos minutitos, si se puede, porque está bastante claro, me parece, Gise, también. Sí. No, Sofía, no. Genial eso que me mandaste, Adrián. Es Creo una que gran tiene frase. Padlet abajo de todo, el mío. porque Abajo lo de subí todo primera. está. Sí. Gran. Ah, acá está. Sí, estaba abajo. Igual sí, sobre el final, Sí, eso es para pensaba recién en el amigo Fabio y el amor por la música, y pensaba en esa canción de Lou Reed, Some Kinda Love, que definió mi adolescencia, en el cual dice se las recomiendo la canción si no la escucharon, en la que dice: entre el pensamiento y la expresión yace una eternidad. Es una frase maravillosa. Qué lindo tema, Fabio. Sí, se los recomiendo. Lo que pasa es que depende cómo esté cada uno, te puede pegar en un viaje especial esa canción. Pero se las recomiendo. Some Kinda Love. Lou Reed es un gran pensamiento de la imagen. Volviendo a lo tuyo, Sofía, ahora sí, ahora me acuerdo de tu mapeo. En primer lugar, lo que me había llamado la atención es la textura. ¿Por qué te quedó esa textura? Porque lo hice a mano, pintando. Y después Ah, escaneé y después recorté en digital. O sea, pinté con pasteles en papeles, escaneé y después tomé eso. por eso no, yo no entendía de dónde había salido la mancha. Pero buenísimo, buenísimo, Sofía, que hayas hecho ese trabajo, ¿eh? Buenísimo. Lo que estoy viendo, Sofía, que me parece que hay algo del esquema estructural que todavía falta definir como dirección, ¿no? Me llamaba la atención, bueno, en esta zona de esta ventanita acá arriba, ¿no? Lo que vos producís en el mapeo y lo que queda en la síntesis, pero yo digo, bueno, pero acá hay algo del esquema estructural que de alguna manera tendría que definir esa área, solamente por tomar ese rincón arbitrariamente porque me llamó la atención. Y vuelvo a tu análisis de esquema estructural y veo que acá no está trazada una diagonal que existe, ¿sí? Y acá también está sucediendo otra cosa en el cambio de valores que evidentemente son direcciones, ¿sí? Es eso por empezar. Y creo que lo que te está pasando es que, bueno, que falta definir la direccionalidad del esquema estructural. Acá yo no logro entender muy bien qué es esto, por ejemplo, ¿no? Dice un segundito porque me gusta que Ezequiel Banucci acaba de tirar un tip a nuestra compañera que es muy potente. ¿Qué dijiste? Que tiene toda la línea del esquema estructural de lado a lado. Claro. No quedes en fragmentarlas. Y eso es lo que hace el esquema estructural. Fundir, buscar relaciones en todo el plano. Claro, tal vez corté. Como que no te quedes con la forma y no la sigas tanto la forma en sí, sino que directamente ahí, por ejemplo, tira una recta que le cortes la dirección y te sirve para abstraerte un poco más. Aparte te van generando como toda la grilla y cuadrículas, como que es más fácil después pasar los valores así. O sea, el mapa de valor tras el traducirlo cuando le agregas. Cuando haces la síntesis, como que la combinación de las dos cosas te da más zonas para agregar, no sé, más complejidad por lo menos. Sí. Muchas gracias. Porque acá lo que sucedió es esto que yo recién decía, cuando muchos en realidad se quedan como pegados a lo visible y hacen como un redibujo de lo visible. Eso no es el esquema estructural. El esquema estructural son las direcciones, y en todo caso acá donde vos... Y capaz buscar esa diagonal o esa... Y armaste, claro, armaste vos acá, perdón. Vos acá armaste como una especie de mapeo en realidad, ¿sí? Por eso te quedó tan parecido al mapeo, cuando acá en realidad, bueno, tenemos esta vertical en realidad que va hasta arriba, ¿sí?
Y por otro lado está la dirección de esto, ¿sí? Que tiene que ver con la diagonal, en todo caso, o con una gran curva, si eso depende del ojo de cada uno, pero esto no es ninguna dirección, esto no es una dirección, esto es límite mapeo. Buenísimo, una cosita más, Giselle, sobre eso, Sofi, presta atención a esto, esto nos sirve a todos hoy acá. Esto se llama efecto electrocardiograma. Hay que evitarlo en el esquema estructural. Efecto electrocardiograma quiere decir que uno va recorriendo la forma, no estableciendo una dirección. Eso que Ezequiel marcaba muy bien. Cuando pasa esto, se está combinando un análisis erróneo de la forma, porque la estoy contorneando, a eso le llamo efecto de electrocardiograma, pero no estoy definiendo ni un área, ni de qué está hecha, sino que estoy contorneando la forma. Sirve lo que mostrás, Sofi, para que ya en adelante tratemos de evitar mucho que en el esquema estructural aparezca esto. ¿Está bien? Esto nos sirve a todos. Hay que evitar eso. No sirven los contornos. Lo que sirven son las áreas. En este caso. Hay en otras cuestiones que el contorno sirve, pero en este no. Porque ahí se confunde mucho, ¿ven? Esquema estructural con mapeo. Pero se confunde porque el esquema estructural no tiene que tener un mapeo interno. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que digo? Sí, re. Gracias. Buenísimo. Bueno, Valentina levantó la mano que tenía una pregunta. Sí, perdón. Tengo una duda con la síntesis. Para agarrar las direcciones de la síntesis que podamos usar en el color, ¿tengo que tener sí o sí en cuenta las direcciones de el esquema estructural o puedo variar y agarrar quizás direcciones que no están en el esquema pero sí en el mapeo? Si está en el mapeo, está en el esquema estructural definitivamente la dirección. Claro, ¿sí? Pero quizás valores que son como muy sutiles, que quizás no los tenía en el esquema estructural, los debería de tener. Valentina, claro. acabas de poner una pregunta que es muy importante para esto. Pero discúlpame que yo sea un poco vueltero. Pero como el valor define áreas, define contrastes, es estructurante ya. Es estructurante del esquema estructural. Esto quiero decirte. Pero el esquema estructural no es solo valor. Son direcciones fundamentales que construyen todos los movimientos. También valor. El valor es un elemento, solo que a veces puede ser el material mismo el valor. Puede ser el contraste el único elemento estructurante que uno tiene. ¿Está bien? Con esto quiero decirte que mapeo y esquema estructural, lo que manda es el esquema estructural, porque es tu elemento conceptual. A veces el mapeo de valor puede estar muy cerca de ser el único elemento del esquema estructural, que el valor defina direcciones, defina lo que sostiene, defina las líneas fundamentales del armado. ¿Se entiende, Valentina? Pero la definición más fuerte viene del esquema estructural. Buenísimo. Porque traza líneas más importantes, que a veces coinciden con el valor. Dice, era Valentina Negroto preguntando, porque vos estás compartiendo novedades. Una pregunta que remite eso, saliendo un poquito de esto, muchos preguntaron cuál era la relación del contraste, o si afectaba la relación del contraste en la puesta en página. Y me parece que esto mismo que estaba diciendo Adrián, de que define la visualidad, el contraste o las relaciones de diferencial de valor, que eso es el contraste, generan cortes en la visualidad, rítmicas visuales y demás. O sea que sí, es muy importante la relación de valor también en la composición de la puesta en página que vayan a realizar. Eso va a determinar pregnancias, pesos visuales,
justificación de llenos y vacíos. Te decía, Gise, que es la de Valentina Negrotto porque te había llamado la atención, no sé si queremos... Sí, yo había seleccionado la de Valentina. La vemos ¿Pero se entendió, Valentina, lo que te respondimos? Se entendió que lo que manda es el esquema estructural, pero sobre el mapeo. Pero el mapeo de valores es estructurante también. Con lo cual, lo más importante es lo que está en el esquema estructural, que ya contiene en tu ojo los contrastes en las direcciones. ¿Está bien? Buenísimo, gracias. Sí, se entendió. En tu caso, Valentina, creo que las líneas del esquema estructural en todo caso te van a ayudar para definir dónde empieza y dónde termina un valor en las zonas donde tenés pasajes, ¿sí? Por ejemplo, acá, ¿sí? Que hay un pasaje, ¿no? Bueno, ¿dónde empieza y dónde termina eso? Ahí te tenés que valer de las líneas del esquema estructural, ¿sí? Para definir dónde empieza y dónde termina, ¿sí? Lo mismo acá en esta zona. A mí me gusta tu trabajo, sí. Valentina. Me gusta también la variación, aunque hay algo muy fuerte de la imagen de la que partís, que es muy difícil escaparse. Hay una cantidad de variaciones que lo fueron convirtiendo en otra cosa a tu pieza en el armado. Pero claro, no sé cómo llamarlo, esa coma que está de valor bajo, esa curva. La llamo coma porque tiene el arisco superior, ¿no? Qué increíble, ¿no? Porque define todo. Ahora, todas las variaciones que producís vos después son muy interesantes. Gracias. Sí, me parecía que lo seleccioné porque me parecía que era un buen proceso respecto al esquema estructural y a la síntesis que llegas, ¿no? Porque efectivamente en la síntesis haces el cruce con lo que tenés el esquema estructural. El único problema, creo que esto también le está pasando a varios, que es esto que recién Adrián lo denominaba efecto electrocardiograma, ¿no? ¿Qué pasa con esta dirección? Con estas curvas, evidentemente sí, son curvas, ¿sí? Pero vos en realidad acá marcaste como el contorno en realidad. Esto es como una curva que varía y se va para otro lado. Cuando... No, sí, lo arreglé después, pasa que no me di cuenta y puse en la composición un esquema estructural anterior. Claro. Lo modifiqué y puse la curva y como una rayita que en la monocromía se ve, lo cambié, pero puse la anterior. Por eso tampoco tiene el recorrido visual porque me confundí. Claro, en todo caso, ese de cola en realidad es una medio vertical, medio diagonal que se proyecta abajo y que tiene, no sé, baja jerarquía respecto al resto de las relaciones del esquema. Pero me parecía un trabajo que está bastante encaminado, ¿sí? Y que propone otro tipo de imagen y que logra desarmar la anécdota, la figuración del rostro que existía ahí. Yo cuando lo vi, en un momento dije, que bueno, después vi la imagen y dije, genial cómo logró componer otra cosa saliéndose del lugar anecdótico, ¿sí? Llegando efectivamente a una composición de forma de color, y eso creo que sale sin lugar a dudas de un gran trabajo con el esquema estructural, del mapeo y hacer un cruce entre las dos cosas, ¿no? Buenísimo, gracias. Muy bueno, muy bueno, muy sensible el trabajo que armaste en todo el área y sí me parece que solo prestarle atención o solo prestarle esto que está marcando Gise es importante para todos también. Cuidado, todavía tenemos como el vicio o de contornear las formas más que de marcar direcciones, o en otros casos de generar curvas en lugares que podrían tener otra conformación. A veces es rentable eso, como acá.
Es decir, a veces produce, como en lo de Valentina, algo interesante de niveles de visualidad. Y la verdad que resultó muy bien tu pieza, Valentina. Pero es verdad lo que te marca Gise y sirve en el análisis de todes. Cuidado que todavía están jugándose a contornos, ¿no? O líneas quebradas, o curvas demasiado evidentes donde podría haber otro tipo de síntesis, como marcaba Ezequiel. Cuidado con eso, porque de eso depende también las mejores soluciones de lo que van a armar en esta secuencia. Piensen que esta operación que están haciendo acá es una operación de diseño. Están creando una nueva imagen. Véanla así. Si no la ven así, nos estamos quedando cortos. No es solo análisis. Es decir, eso que Gabriel todo el tiempo marca, y lo vuelvo a señalar una vez más hoy, de que la variación tiene que ver con cómo analizamos, ahora está mucho más forzada porque la pregunta de ustedes fueron muy inteligentes. ¿Cómo paso de un esquema estructural a un mapeo de valor y luego una imagen síntesis? Bueno, ya hay un elemento de diseño ahí, ¿eh? Hay decisiones de diseño. No son solo analíticas. No es matemático esto. Es definitivamente estar creando una nueva imagen. Por eso le marcaba esto a Valentina. Está buenísimo el resultado, pero está bien darse cuenta que me quedé apegado en el análisis a un contorno, que va a ser definitorio acá, en esta pieza. Y que evidentemente esa curva, no sé si valía la pena marcarla como un contorno. Pero bueno, está bien, resultó bien acá, Valentina. Y eso está buenísimo. Resultó bien que fuera ese elemento un plano, pero tal vez no era un plano, era una línea de un determinado grosor que marcaba una curva de dirección y no un contorno que definía un plano. Ahora, en este esquema de plástico de planos de color, resultó muy bien. Y eso es lo que estoy valorando. Lo que pasa es que vos la marcaste también como área de pregnancia. Claro, sí, la marqué como área de pregnancia. Bueno, ese es el problemón del millón. Porque al ser área de pregnancia, pero también ser una curva fundamental de una dirección estructurante, te dio como resultado un plano que sigue siendo área de pregnancia de algún modo en la pieza final. Y eso se volvió inamovible. ¿Está bien? Pero todo lo demás varió con el mapeo que hiciste. Ahí pensaría un poquito de eso. Pero es muy bueno el análisis y es muy bueno igual el resultado al que llegaste. Yo aportar un poquitito en qué me detendría, que cuando la pregnancia a su vez una dirección estructural, cuidado si la marcamos por el contorno. Porque ahí ya definimos un plano del que no nos podemos mover más. Okay. ¿Está bien? Eso, nada. Bueno, chiques, son 10:20. ¿Se entendió un poquito esto? Miren que Gisela está recién vacunada. Es feo decirlo así, ¿no? Pero en este tiempo... no, es feo decirlo así porque en este tiempo todos estamos recién vacunados. Todos. ¿No? Y claro, bueno, pero felicitaciones. Gracias. Es una persona menos de la que nos tenemos que preocupar, así. Por ahora, pero bueno, una dosis aplicada es una persona que va a estar más cuidada del COVID. Por ahora lo que sabemos es que tiene Gabriel, Gise, tenemos altísimas defensas, pero nada más. No sabemos. A todos nos vacunaron el miércoles a nosotros. Claro. Martes. Siempre un Buenísimo. martes fuimos. De verdad. Vacunados. Adrián también. Sí. Yo también, pero no este martes, un poquito antes, solo porque soy más viejo, pero eso no indica nada. No te mandes al frente, Adrián, no te mandes al frente. Está todo bien. Tiene una pregunta antes de cerrar, que la había puesto en el chat, pero bueno. La verdad, mucho no entendí la consigna la semana que viene. Si me la pueden, no sé, simplificar.
la voy a entender de mil amores. Tienes que bailar una coreografía al ritmo No, no que sea de madera bailando. Fabio, la consigna fue larga, ¿viste? Lo explicó Mabel, habló Estela, Sí. la consigna. El resto fue el análisis. Se trata de una puesta en página con una secuencia de imágenes que vos fabricaste, o que cada uno fabricó, ¿no? Eso es lo que vamos a trabajar. Si la consigna fácil, dicha de manera muy sintética y para tatuarse, es esa. Es una puesta en página con una secuencia de imágenes que ustedes fabricaron. Esa sería la más simple. Ahora pasamos de paso. ¿Qué imágenes? Esa es mi pregunta. ¿Qué imágenes forman de eso? ¿Cuántas páginas? Pregunta Isabel. Es Una una. página. Una Es puesta en una página. página. Es una puesta en Es página. una. ¿Está bien? Tamaño Pero A3. Pero las imágenes que componen esa puesta en página son ¿cuántas? 5. ¿Cuántas son? Dice 5, sí. Son, sí, la intervención de grafismo, mancha tipográfica, monocromía, acento y la imagen original, la que hicimos el primer día de clases. Son buenísimo. 5 imágenes. Buenísimo. Es una sola cuenta en página con 5 imágenes de ustedes, que son las que anunció Gisela. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ya corregidas, ¿no? Con todo lo que ustedes nos marcaron Exacto. en estas clases. Exacto. Perfecto. Y con buenos análisis que hayan hecho de cada una ya, Claro. para poder aprovechar al análisis general de la imagen de la puesta en página que las contiene a todas. ¿Está bien? Lo que van a levantar es eso, el análisis que contenga todos los análisis de lo que están poniendo en página y la puesta en página propiamente dicha. ¿Está bien, Fabio? Sí, perfecto. Es Totalmente. importante. No Más quiero ser sintético me tengo que plomo, tomar un vino, Fabio. No, excelente. Fabio, pero es importante para todos que puedan relacionar las direcciones que surgen del interior de cada uno de los esquemas estructurales de los encuadres con el esquema estructural general de esa puesta en página para que esté todo relacionado en integración de llenos y vacíos, pregnancia, que tenga su propio recorrido, pero que a su vez cada una de las imágenes conserve una autonomía. Ahí respondo a algo que están preguntando, ¿no? Para más la puesta en página tiene que tener en cuenta varias cosas y no pueden privilegiar una por sobre otras, ¿sí? Bueno, el análisis de esquema estructural de cada una de las imágenes, lo que pasa en cada una de esas imágenes para poder relacionarlas, pero también las direcciones que se van a empezar a generar en el límite de esos encuadres cuando yo ponga los encuadres en el espacio, ¿sí? Esas horizontales, verticales de los encuadres me van a empezar a generar también direcciones y los tengo que tener en cuenta también, ¿sí? Lo mismo el espacio entre las imágenes, lo mismo las contraformas que se van a ir generando con el vacío, ¿sí? Y ahí voy a algo que recién estábamos viendo cuando hacíamos el zoom y veíamos solamente los píxeles. Cuidado cuando lo hagan en digital, ¿no? Traten de tener una vista de la puesta en página en sí, no trabajen como por sectores nada más porque van a perder de vista la totalidad de la página, ¿no? La totalidad de la pieza. Algo que les quiero decir porque fue recurrente la pregunta cuando hicimos la presentación general, y otra vez lo vuelvo a decir muy en relación a lo que dice Gise. Si ustedes tienen un encuadre que es de un valor bajísimo y el fondo de su hoja para hacer la puesta en página es de un valor muy alto, es una hoja blanca, eso va a generar una contraforma fuertísima que no va a ser igual que si su encuadre es de un valor alto o es de un valor medio. Entonces, eso es cómo genera forma, cómo generan pesos, porque la pregunta recurrente fue, ¿el contraste tiene relación con la integración
de las partes en una puesta en página, preguntaban sobre el contraste, Entonces, claro, a mayor contraste, mayor va a ser la contraforma y eso puede generar una pregnancia también. Entonces hay un montón de relaciones en muchos niveles a tener en cuenta. Y otra cosa que quería decir también, ustedes pueden elegir si ese soporte va a ser blanco o si va a ser negro, ¿sí? Y también ahí se van a producir otra serie de cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Con esto que recién decía Gaby, si tengo una imagen de valor bajo, ¿no? Donde predomina el valor bajo, ¿la pongo contra el soporte blanco o va a pasar una cosa? La pongo sobre el soporte negro y va a pasar otra cosa, ¿sí? Que me van a condicionar la lectura y la relación de las imágenes, o sea que ojo con eso, y también tengan en cuenta las obstrucciones que les pusimos, ¿no? De que el encuadre se tiene que mantener en su orientación original. Puedo cambiarle de escala, ¿no? En función de las decisiones que yo tome de jerarquizar esos encuadres. Lo que no puedo es volver a encuadrarlo, no lo puedo rotar, no lo puedo recortar, no puedo volver a encuadrarlo, ¿sí? ¿Y el quinto es la imagen inicial, dice? Sí. ¿Me afirmás seguro? Sí, es la imagen inicial. Gracias. O sea, la imagen inicial puede iniciar el análisis de ahí o puede iniciar de cualquier tipo de imagen que elijamos, o sea, de las 5. De cualquier imagen que ustedes elijan. Ustedes van a armar la relación a partir de las imágenes y van a jerarquizar a partir de lo que ustedes saquen en conclusión de los análisis que hicieron. Esa imagen inicial ahora se convierte en una imagen más entre esas 5 imágenes para manejarla en las relaciones de forma completamente horizontal, digamos. No es que hay un principio y una linealidad en la lectura. No había apagado la otra computadora, seguía conectada acá. Les recomiendo a los que no vieron el video, véanlo, por favor. Véanlo todo, porque ahí van a aclarar un montón de dudas, ¿sí? Quizás muchas de las dudas que están preguntando en realidad están contestadas también en ese video, ¿sí? Bueno, chiques, me parece que estamos hasta acá. Como dice Leila, mucha información hoy, con muchos niveles, pero me parece que estuvo bastante claro el proceso del conjunto. Vean el video que refuerza y lo que sí comparto con Gise y con Gaby es que hay una cantidad de trabajos que ya están empezando a caminar mucho mejor, ¿sí? Hay análisis que están mejores, hay modos de comunicar esos análisis expresivos que están buenos. Hay un trabajo esto del valor que está bueno. Y bueno, nada, está bueno decir que, bueno, también se está notando este proceso de corrección, como dije entre comillas, que estamos haciendo, y que sean pacientes, que tengan paciencia, que esto va a ir decantando y va a ir saliendo de a poquito, y evidentemente no termina ahora, les va a llevar unos cuantos años este proceso. Pero está bien. Está bueno que ya empiecen a aparecer cosas más contundentes, más claras, más precisas. Les deseo una buena semana. Esperemos que Gise pase una buena noche. Por favor. Y que estén bien, que tengan una buena semana. Nos vemos la semana próxima. Gracias, Grune. Chao, profe. Chao, nos vemos. Gracias por todo, profe. Chao. Manden tu pregunta, Fabio. Gracias. Manden las dudas por mail, los que tengan dudas en su momento. Buenísimo. Gracias. Imágenes.